Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Estados Unidos versus la Unión Soviética en el siglo XX. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de la historia, la Guerra Fría. Y tranquilos, no vamos a hablar de una guerra donde la gente se peleaba con chaquetas porque hacía frío. Aunque el nombre lo diga, pero no. La verdad es que la Guerra Fría fue un conflicto entre Estados Unidos versus la Unión Soviética justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo curioso es que ellos casi nunca se enfrentaron directamente en una guerra. O sea, era una pelea, yo soy más fuerte que tú, pero sin llegar directamente a los golpes. Para entenderla tenemos que viajar hasta 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, puesto que Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados contra Alemania, pero después de ganar la Segunda Guerra Mundial hubieron varias diferencias. Principalmente era porque tenían ideas muy diferentes de cómo se debía funcionar un país. Estados Unidos principalmente apoyaba el capitalismo y la Unión Soviética el comunismo. Entonces empezó una competencia para ver cuál de los dos sistemas era el mejor. Básicamente era una competencia de a ver quién podía más, pero a nivel mundial. Europa terminó dividida en dos grandes grupos, los que apoyaban a Estados Unidos y los que apoyaban a la Unión Soviética. Y uno de los lugares más importantes fue en Berlín, Alemania. En 1961 se construyó el famoso muro de Berlín, que separaba Berlín Occidental de Berlín Oriental. Exacto, era un muro enorme que se convirtió en uno de los símbolos más grandes de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética también comenzaron una enorme competencia militar. Ambos países acumularon muchísimas armas, incluyendo las armas nucleares. Y aquí ya no sería tan divertido, porque si alguien hubiera decidido atacar, las consecuencias serían terribles para todo el mundo. Uno de los momentos más peligrosos ocurrió en 1962, durante la crisis nuclear en Cuba. La Unión Soviética puso misiles en Cuba, muy cerca de Estados Unidos. Estados Unidos reaccionó y durante varios días existió un enorme temor de que comenzara una guerra nuclear. Por suerte llegaron a un acuerdo y no pasó a mayores. Pero la competencia no fue solamente militar, también comenzó la famosa carrera espacial. La Unión Soviética fue la primera en lanzar un satélite al espacio, el Sputnik, en 1957. Después enviaron a Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano en viajar al espacio. Pero Estados Unidos no se quedó atrás. En 1969 logró algo impresionante, llevar al ser humano a la Luna en la misión Apolo 11. Así que mientras nosotros hoy competimos por quién tiene más seguidores, Ellos estaban compitiendo por quién llegaba primero a la Luna. Estados Unidos y la Unión Soviética no siempre estuvieron directamente involucrados, siempre apoyaron a diferentes países en otros conflictos. Por ejemplo, en guerras como la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. Por eso no debemos pensar que en la Guerra Fría fue solamente una discusión entre dos países. sus decisiones afectaron a muchísimas personas en diferentes partes del mundo. Durante los años 80, la Unión Soviética comenzó a tener muchos problemas económicos y políticos. En 1985 llegó Mikhail Gorbachev, quien intentó hacer reformas para cambiar la situación. Y en 1989 ocurrieron los momentos más importantes de la Guerra Fría. Cayó el muro de Berlín. En 1991 se disolvió la Unión Soviética. Y así oficialmente terminó la Guerra Fría. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que una pelea entre grandes potencias puede terminar afectando a todo el mundo. También aprendimos que en una guerra no siempre significa que dos países estén peleando directamente. Y que durante la Guerra Fría hubo política, armas, tecnología y guerras entre otros países. Y hasta una carrera para llegar a la Luna. Definitivamente fue una época bastante intensa. Nosotros somos Matías, Valentía, Lucas y nuestro podcast fue sobre La Guerra Fría. Gracias por escucharnos. Y recuerden, que la historia puede ser más interesante de lo que parece.